Hermano, hermana, detente un segundo y escucha con el corazón. Y si te dijera que hay una puerta en tu historia que no la hizo ningún arquitecto humano, sino el Dios Todopoderoso, no es fantasía, no es discurso motivacional, es más real que las paredes que te rodean. Antes de que tomaras tu primer respiro, antes de que tus padres soñaran con tu nombre, ya había un trazo en el cielo con tu vida inscrita. ¿Te has sentido alguna vez fuera de lugar? Como si caminaras por pasillos interminables sin saber cuál puerta empujar. Hoy te voy a recordar algo que quizás sabías, pero el ruido del mundo te lo había apagado. No llegaste aquí por accidente. Mira, la Escritura lo dice con claridad. Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Jeremías 1:5. No es poesía barata, es identidad. Y el apóstol nos añade, fuimos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Efesios 2:1-0. ¿Escuchaste esa frase? De antemano. Eso significa que hay un camino preparado, una obra lista, un propósito, esperando. La pregunta no es si existe la puerta. La pregunta es si vas a caminar hacia ella. Tal vez me digas, pero yo he tomado malas decisiones. Me equivoqué de carrera. Amé a quien no debía. Me atrasé en la vida. Te entiendo. Todos cargamos cicatrices, pero el plan de Dios no es de cristal, no se rompe por tus tropezones. Él es soberano, no está improvisando con tu historia, no está parchando tus días como quien arregla una pared húmeda. Él reina sobre pasado, presente y futuro. Y si ese retraso que tanto te duele no fuera un castigo, sino una estrategia para que llegues al momento justo por la puerta correcta, piensa en esto en un mundo que te grita, haz tu propia puerta, invéntate a ti mismo. Jesús te susurra con ternura y autoridad, sígueme. La cultura te vende 1000 pasillos fama, aprobación, consumo, distracciones sin fin. Te promete puertas automáticas que se abren solas y al final son espejos que te devuelven vacío. En cambio, la puerta de Dios a veces se disfraza de obediencia simple, de decisiones que nadie aplaude, de renuncias silenciosas. No siempre luce glamorosa, muchas veces parece pequeña, pero detrás de ella hay paz, hay sentido, hay reposo para tu alma cansada. Déjame contarte una escena cotidiana. Imagina a Marta, 52 años, migrante en Estados Unidos, 2 trabajos, hijos ya grandes. Cada noche, al llegar, se sienta en la cocina en silencio, siente que la vida se le fue resolviendo problemas de otros. De pronto, en su iglesia, le piden ayudar a coordinar un grupo de oración de madrugada por teléfono. Yo si apenas puedo con lo mío. ¿Piensa? ¿Suena pequeña esa puerta? ¿No? Pero en esa obediencia, su fe vuelve a respirar. En esas llamadas, Dios la usa para sostener a otros. Y lo que parecía una carga, se vuelve su gozo. Magia, no. Es el diseño, la puerta de Dios. No siempre es un ascenso. A veces es un sí pequeño que te alinea con su corazón. Ahora, ¿cómo reconocer esa puerta en medio de tantas? Primero por la palabra.
Dios nunca te abrirá una puerta que contradiga su escritura. Si para cruzarla debes mentir, aplastar a otros o vender tu integridad, no viene del Señor. Segundo, por la paz, no hablo de cero nervios. Hablo de esa serenidad profunda que permanece incluso cuando las piernas te tiemblan. Tercero, por la confirmación. Dios suele hablar de varios modos un pasaje. Una predicación, un consejo sabio, una circunstancia que se acomoda sin forzarla. Y cuarto, por el fruto. La puerta de Dios produce vida, más amor, más humildad, más servicio. Quizá digas, no veo nada, todo está cerrado. A veces esa puerta está cubierta por la demora o disimulada como decepción. Un no que te dolió fue, en realidad, una valla de protección. Un giro inesperado te rescató de un callejón sin salida. El enemigo quiere distraerte, cargar tu mente de ruido para que jamás te pares frente a la puerta correcta. Por eso sientes ese desánimo pesado justo cuando estabas por orar, justo cuando ibas a buscar consejo, justo cuando una oportunidad sana tocó a tu ventana. ¿Casualidad? No. Es guerra espiritual, pero mayor es el que está contigo. Quiero retarte con preguntas que destapan el alma. ¿Qué puertas estás empujando que solo alimentan tu ego? ¿Qué puertas te está ofreciendo el miedo, prometiéndote seguridad a costa de tu libertad? ¿Qué puerta estás postergando porque te exige perdonar, pedir perdón o empezar de nuevo? Hay decisiones que abren habitaciones de luz y otras que encienden cuartos de humo. Elegimos puertas con cada sí y cada no. Tal vez te preocupa equivocarte, y si no es la puerta de Dios, escucha un corazón que busca obedecer, no se pierde por accidente. El pastor guía a las ovejas que escuchan su voz. Si te equivocas con buena fe, Él redirecciona. Si te detienes a escuchar, Él aclara. Si te rindes, Él te toma de la mano. No tienes que ver todo el pasillo. Basta con avanzar el paso que hoy te muestra. Hagamos algo práctico. Toma un papel esta semana y dibuja 3 columnas. 1, puertas que estoy forzando. 2, puertas que temo cruzar. 3 puertas pequeñas de obediencia diaria. Escribe con honestidad, ¿qué estoy forzando? ¿Qué me da miedo? ¿Qué podría obedecer hoy? Llamar a reconciliarme. Servir en silencio. Ordenar mis finanzas. Regresar a la oración. Después, ora con ese papel en la mano. Presenta cada puerta ante el Señor. Dile, Padre, no quiero fabricar mi destino. Quiero entrar por lo que tú preparaste de antemano. Y si hoy te sientes indigno, yo ya arruiné todo, recuerda, la puerta de Dios está hecha de gracia. No la abre tu currículum, la abre tu fe. No la asegura tu perfección, la asegura la cruz de Cristo. Él no está buscando tu puerta, Él ya la colocó en tu camino. A veces solo necesitas darte la vuelta, dejar de correr tras lo brillante y mirar lo obediente. Quiero que ores conmigo. En tu ritmo, con calma, como quien habla con un Padre amoroso, Señor Jesús. Gracias porque mi vida no es un accidente. Gracias porque antes de nacer ya habías pensado en mí. Hoy renuncio a fabricar mi propia puerta y me rindo a tu voluntad. Abre mis ojos para ver lo que has preparado. Dame paz para esperar, valor para obedecer y humildad para escuchar. Si he empujado puertas que no son tuyas, ciérralas.
Si hay una puerta pequeña que debo cruzar hoy, muéstramela y camina conmigo en tu nombre, Jesús. Amén. Ahora, respira. ¿Qué pensamiento te trajo paz? Aférrate a eso. ¿Qué paso práctico te vino a la mente? Escríbelo. Y si sientes que no oíste nada, no te castigues. A veces el cielo habla bajito para que nos acerquemos más. Mañana vuelve a intentarlo. La puerta no se ha ido. Está esperándote. Antes de terminar, te dejo esta imagen, un corredor en una estación grande, llena de puertas. Multitudes corren. Anuncios suenan. Algunos se empujan. Tú te detienes, cierra los ojos y dices, Señor, ¿cuál es? Cuando los abres, no ves fuegos artificiales, ni letreros gigantes. ¿Ves una puerta sencilla? A la derecha, con un nombre que solo tú y Dios entienden obediencia hoy. Caminas. El pasillo no es lujoso, pero el aire huele a hogar. Al final, escuchas risas, escuchas canto, escuchas tu propósito y comprendes, de esto se trataba, no de brillar ante todos, sino de vivir cerca de Él. La puerta está. El autor de tu historia te espera del otro lado. Te animas a dar el primer paso hoy. A veces creemos que el propósito de Dios es una lista de logros, una carrera brillante, una familia perfecta o una estabilidad económica. Pero el propósito divino no es una agenda humana. Es una corriente secreta que atraviesa toda tu historia. Incluso las partes que no entiendes, es el hilo invisible que une tus caídas, tus victorias y tus silencios. Y si miras con ojos espirituales, descubrirás que nunca caminaste solo. Que aún en los desvíos, Dios te estaba dirigiendo hacia su destino eterno. El propósito divino no se inventa, se revela, y se revela cuando dejamos de preguntar por qué y empezamos a preguntar para qué. Hay dolor que no puedes explicar, pero puedes redimir si lo colocas en las manos correctas. Todo lo que has vivido cada noche sin dormir, cada puerta cerrada, cada lágrima que nadie vio, puede convertirse en parte del diseño de algo mucho más grande que tú. ¿Has notado que hay momentos donde todo parece perder sentido? Te levantas, trabajas, cuidas, sirves, pero por dentro sientes un vacío. El corazón humano no se llena con resultados, sino con propósito. Y el propósito no se encuentra buscando, sino obedeciendo. Cuando caminas con Dios, incluso el camino incierto tiene dirección. Efesios 2:1-0 dice que somos su poema, su obra maestra, en el griego original poema. Eso significa que tu vida no es un borrador, es un texto en proceso escrito por el mismo autor del universo. Pero, ¿qué ocurre cuando el poema se llena de tachaduras? Cuando lo que imaginabas se rompe, cuando el capítulo que soñabas no llega. Algunos piensan que Dios se ha equivocado. Sin embargo, Él no corrige su voluntad, corrige nuestra dirección. Déjame contarte una historia real. En Monterrey, un hombre llamado Luis trabajó durante 20 años en una empresa metalúrgica. Un día, sin previo aviso, lo despiden. Tenía hijos en la universidad y una hipoteca. Luis
se sintió traicionado. Pasaron meses sin encontrar empleo, hasta que una vecina, viuda y anciana, le pidió ayuda para reparar un ventilador. Él fue, lo arregló y no quiso cobrarle. Al día siguiente, ella le recomendó a otra persona. En menos de 3 meses, Luis tenía un pequeño taller de reparaciones eléctricas. Hoy, su negocio se llama Manos de Gracia. Cuando le preguntaron cómo lo logró, dijo: no fue mi plan, fue el propósito que Dios ya tenía esperándome detrás de una pérdida. El propósito de Dios muchas veces se camufla en la rutina. Lo extraordinario suele empezar en lo cotidiano. Recuerda a Moisés, su llamado no comenzó en el palacio, sino pastoreando ovejas en el desierto. A David lo ungieron rey mientras aún olía a pasto y a campo. María recibió la visita del ángel no en un templo, sino en su casa humilde de Nazaret. Así obra Dios entre lo común. Revela lo eterno. Él no busca escenarios grandes, busca corazones dispuestos. Vivimos en una generación obsesionada con ser vistos. Todo se mide por cuántos te siguen, por cuántos te aplauden, por cuántos te entienden. Pero el propósito de Dios no necesita espectadores. A veces, la temporada más silenciosa de tu vida es la más fructífera en el cielo. Jesús pasó 30 años en anonimato antes de 3 años de ministerio público. 30 años de silencio, preparando 3 años que cambiarían la historia del mundo. Y si tus años de espera son, en realidad, tu entrenamiento celestial, cuando sientas que nada se mueve, recuerda que las raíces también crecen bajo tierra, en la oscuridad. Dios trabaja en los lugares que los ojos no alcanzan. Por eso el apóstol Pablo escribió: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 2, 8, no dijo algunas cosas, sino todas, incluso las que no entiendes, incluso las que te dolieron. En el laboratorio del cielo, el dolor es materia prima para la gloria. La ciencia moderna lo confirma sin saberlo. Los neurólogos descubrieron que cuando una persona atraviesa sufrimiento, el cerebro puede formar nuevas conexiones, una neuroplasticidad redentora que le permite adaptarse y crecer más fuerte. Eso mismo hace el Espíritu Santo en el alma, reconfigura tus pensamientos, cicatriza tus heridas y te prepara para nuevos caminos. Dios usa la adversidad como gimnasio espiritual, no para destruirte, sino para fortalecer lo que estaba débil. Quizá te preguntas: ¿y si perdí mi propósito? Escucha esto: el propósito no se pierde, se pospone hasta que estés listo para caminarlo. Si te sientes lejos, no es que el plan haya cambiado, es que Dios te está formando para sostener lo que vendrá. No puedes cargar una bendición que aún no estás preparado para manejar. El propósito de Dios no solo es darte algo, sino transformarte para no destruir lo que te entrega. Piénsalo: si entregas un tesoro en manos inmaduras, se convierte en ruina. Por eso Dios no se apresura. Él no te niega lo prometido, te prepara para recibirlo con madurez. En el proceso se revela quién eres y quién es Él. Esa es la pedagogía divina. Cada demora tiene un significado. Y cuando finalmente te alineas con su plan, algo sucede. La vida deja de sentirse forzada. No significa ausencia de lucha, sino presencia de sentido. Cada día tiene dirección. Ya no caminas empujando puertas,
sino caminando con paz. No se trata de entender todo, sino de saber que aquel que dirige tu historia no comete errores. Haz una pausa ahora mismo, respira, pregúntate, ¿qué parte de mi vida no he entregado al propósito de Dios? ¿Dónde sigo peleando por imponer mi camino? Tal vez sea un trabajo, una relación, un sueño viejo. Y quizás hoy Dios te dice, suéltalo, que tengo algo mejor preparado. Oremos juntos. Con sinceridad, Padre Celestial, gracias porque mi vida tiene un propósito mayor que mi comprensión. Aunque no entienda tus caminos, confío en tu sabiduría. Usa mis pérdidas, mis errores y mis demoras para moldear mi carácter. No quiero seguir corriendo detrás de puertas equivocadas. Quiero caminar en tu propósito eterno, paso a paso, día tras día. Hazme sensible a tu voz, fuerte en la espera y obediente en la acción. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda esto. Amado, el propósito no es una meta, es una relación. No es algo que logras, es alguien con quien caminas. Cuando te alineas con Cristo, incluso tus pasos torcidos conducen a destino. Él no busca perfección, busca rendición. Y cuando te rindes, descubres que el camino que parecía cerrado era en realidad la senda directa hacia tu destino eterno. Dios ya escribió tu historia, tú solo necesitas seguir leyéndola con fe. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es verdad. El tiempo sin Dios solo envejece las heridas. El tiempo con Dios las transforma. La diferencia entre un reloj y el reino es que uno mide minutos, el otro mide madurez. Nosotros queremos resultados rápidos, respuestas inmediatas, puertas abiertas ya. Pero el Dios del cielo trabaja con precisión divina, no con prisa humana. Su calendario no está sujeto al tuyo, porque Él no está apurado, está preparando algo hermoso. El libro de Eclesiastés lo declara con ternura y autoridad. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:1:1. En su tiempo, no en el nuestro. Hay una belleza que solo se revela cuando la paciencia se encuentra con la fe. Cuando tratas de adelantar el proceso, el resultado se deforma. ¿Has visto una fruta cortada antes de madurar? Parece perfecta por fuera, pero por dentro está agria. Así sucede cuando forzamos las promesas de Dios. Mira la vida de David. El profeta Samuel lo ungió rey cuando aún era un muchacho. Tenía la promesa, pero no el trono. En lugar de una corona, recibió persecución en vez de aplauso, cavernas en vez de comodidad, desierto, años de espera y silencio. ¿Por qué? Porque Dios no solo quería darle un reino, quería formar un corazón que supiera gobernarlo. El desierto no retrasó la promesa, la preparó. Lo que parecía demora era diseño. Y ese mismo principio rige tu vida. Tal vez Dios ya te mostró un sueño, un llamado, una puerta abierta en el futuro, pero no ha llegado la hora. No porque se olvidó de ti, sino porque está trabajando en ti. No hay promesa sin proceso, y no hay proceso sin espera. El tiempo de Dios no es un obstáculo, es una incubadora. Él usa la espera como horno espiritual donde moldea tu fe. Cada todavía no de Dios es un te estoy preparando. Porque si te entrega algo grande,
sin carácter firme, el peso de la bendición te aplasta. En el mundo moderno odiamos esperar. Tenemos comida rápida, envíos en un día, respuestas instantáneas, pero el cielo no tiene botón de siguiente. Dios no cocina promesas en microondas, las hornea a fuego lento para que no se derrumben al primer viento. A veces la espera duele porque nos sentimos olvidados, pero escucha, no estás en pausa, estás en proceso. El silencio de Dios no significa su ausencia. Muchas veces es su manera de concentrarse en tu transformación. Él no te abandonó, te está afinando. Imagina al alfarero. Cuando coloca el barro sobre la rueda, lo gira una y otra vez. Desde fuera parece repetición, pero en realidad está formando algo simétrico y fuerte. Tú eres ese barro. Y aunque la rueda de la vida dé vueltas sin sentido aparente, sus manos nunca te sueltan. No estás girando en vano, estás siendo moldeado. Quiero contarte una historia real de la Biblia que ilustra la belleza del tiempo divino Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo cuando eran ancianos, pero pasaron años, décadas, y nada ocurría. Ellos intentaron ayudar a Dios y nació Ismael, fruto de la impaciencia, pero el plan original no había cambiado. Cuando todo parecía imposible, Sara concibió y nació Isaac. El tiempo de Dios pareció tardío, pero fue perfecto. Y si tus oraciones no están siendo ignoradas, sino incubadas, hay bendiciones que requieren madurar dentro del alma antes de manifestarse afuera. El mismo Dios que cerró el vientre de Sara fue el que lo abrió en el momento exacto. La promesa no se perdió. Solo estaba siendo preparada para florecer a su hora. Jesús mismo entendió el valor del tiempo correcto. En el Evangelio de Juan, cuando María le dijo que el vino se había acabado en las bodas de Caná, él respondió: mi hora aún no ha llegado. Y esperó. Cuando finalmente dijo: ha llegado mi hora, el agua se transformó en vino. Si Jesús esperó el momento perfecto, ¿por qué nosotros queremos adelantarnos al milagro? Hermano, hermana, no confundas demora con negación. A veces Dios retrasa lo que deseas para protegerte de lo que no ves. Otras veces simplemente está sincronizando tu vida con otras personas. Circunstancias y estaciones. El cielo tiene un reloj que nunca llega tarde. Si la puerta aún no se abre, puede que no sea el tiempo, o puede que aún no estés listo para cruzarla. Dios no te quiere ansioso. Te quiere afinado. Te está enseñando a depender de Él, a dejar de medir tu fe por los plazos y a comenzar a medirla por la confianza. ¿Sabes qué produce la espera bien llevada sabiduría? Cuando aprendes a detenerte, a no manipular, a no forzar, comienzas a escuchar más claramente. El ruido baja, el olmo she solmo, y de pronto entiendes que lo que Dios prometió no necesita tu ayuda, solo tu fe. Tómate un momento para pensar. ¿Qué área de mi vida estoy apurando? ¿Dónde intento abrir puertas con mis propias fuerzas? A veces el acto más valiente no es avanzar, sino quedarte quieto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 4, 6, 1, 0. Oremos juntos, Señor. Ayúdame a confiar en tus tiempos. Perdóname por querer correr delante de ti.
Enséñame a descansar en tu plan, a esperar con fe y no con desesperación. Si la puerta aún no se abre, dame paciencia para seguir creyendo. Si ya la abriste y no lo he visto, abre mis ojos, que mi corazón no viva midiendo días, sino madurando en confianza en el nombre de Jesús. Amén. Y mientras esperas, recuerda, Dios nunca llega tarde. Él no olvida, no improvisa, no cambia de opinión. Cada segundo de tu espera es parte del diseño. No te estás quedando atrás. Estás siendo preparado para algo que solo florece en su tiempo perfecto. La fe, una palabra que pronunciamos con tanta facilidad, pero que solo se revela cuando todo lo demás falla. La fe verdadera no florece en días soleados, brota en las noches oscuras donde no hay certezas, donde lo único que te queda es confiar. Hebreos 1:1 lo define así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, creer no cuando todo está claro, sino precisamente cuando nada lo está. Vivimos en una generación que exige pruebas para creer, pero en el reino de Dios se cree para ver. Las puertas que Él ha preparado no se abren con llaves de lógica, sino con llaves de fe. Quizás estás frente a una de esas puertas, ahora una oportunidad que parece imposible, un diagnóstico que contradice tu esperanza, una promesa que aún no se cumple. Y Dios te dice hoy, no la empujes con miedo, ábrela con fe. Mira a Abraham, Dios le pidió dejar su tierra, su familia, su comodidad y salir sin saber a dónde iba. Su fe no fue un sentimiento, fue una decisión. Caminó con lo poco que entendía, confiando en aquel que lo entendía todo. Eso es fe, obedecer aunque no veas el mapa. Caminar aunque no tengas certeza de la ruta. Sara también tuvo que creer. Su cuerpo decía, es imposible. Su mente gritaba, ya es tarde. Pero su espíritu escuchó una voz mayor. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Génesis 1:8, 1:4. Y contra toda probabilidad, la promesa se cumplió. La fe no ignora la realidad, la somete al poder de Dios. Moisés enfrentó al faraón con solo una vara y una palabra. Pedro se bajó del barco en medio del mar embravecido porque Jesús le dijo, ven. Y ese simple paso cambió su historia. La fe comienza con un paso, no con un salto. Dios no te pide saltar un abismo, es solo te pide mover un pie. Cuando lo haces, el mar se abre, el fuego no te quema y la montaña se mueve. Hoy quiero hablarte directamente a ti, que estás cansado de esperar, que has orado, llorado y sentido que el cielo guarda silencio. No confundas silencio con ausencia. Cuando Dios calla, no está inactivo, está construyendo algo que no puedes ver aún. La fe no necesita ruido, necesita raíces. La fe no se trata de sentir que todo va bien, sino de saber que Él sigue siendo bueno aunque todo parezca ir mal. El enemigo intenta sofocar tu fe con duda. ¿Y si Dios no escucha? ¿Y si ya no me ama? ¿Y si me equivoqué? Pero esas preguntas no son tuyas, son dardos que buscan debilitar tu confianza. La fe madura no negocia con la duda, la enfrenta con la palabra. Recuerda cuando Jesús dormía en la barca, mientras los discípulos gritaban por miedo a la tormenta. Ellos vieron el viento,
Él vio la promesa. Pasemos al otro lado. Si Él dijo que iban a cruzar, no podían hundirse. La fe descansa incluso cuando las olas ruguen, porque sabe quién está en el barco. Te invito a imaginarlo, estás frente a una puerta grande, cerrada, intentas empujar y no se abre. Golpeas y no responde. Pero en el espíritu escuchas algo suave. No uses fuerza, use fe. La fe no se basa en la cantidad de oraciones, sino en la calidad de tu confianza. No es repetir palabras, es sostener esperanza. Quizá digas, he perdido mi fe, pero no es así. A veces la fe no desaparece, solo se esconde bajo la fatiga. La semilla sigue viva, esperando que la riegues con una oración, con una alabanza, con una palabra de gratitud. La fe se reactiva cuando recuerdas lo que Dios ya hizo antes. Si Él te libró ayer, también te sostendrá hoy. ¿Sabes cómo se fortalece la fe? Obedeciendo en lo pequeño si esperas un milagro grande. Empieza confiando en pasos simples. Ora cuando no sientes ganas. Ayuda a alguien cuando tú también necesitas ayuda. Agradece por lo poco. Cada acto de obediencia es un ladrillo en el puente que te lleva a tu puerta. Te voy a decir algo con amor y firmeza. La fe no es magia, es relación. No se trata de controlar a Dios con frases, sino de rendirte ante su soberanía. La fe no exige, se entrega. No dicta el cómo ni el cuándo, simplemente dice, Señor, confío en ti. Un hombre en Guadalajara me contó una vez, su hijo estaba en coma tras un accidente. Los médicos no daban esperanza. Durante semanas, él se arrodillaba al pie de la cama, sin palabras. Un día me dijo, pastor, ya no tengo oraciones, solo respiro fe. 3 meses después, su hijo despertó y él comprendió que la fe no siempre grita, a veces solo respira. Hebreos 11 también dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin dinero, sin estudios o sin fama, dice sin fe, porque la fe es la moneda del cielo, el idioma del reino, la llave que abre las puertas de lo imposible. Así que te pregunto, ¿qué puerta de tu vida necesita fe hoy? ¿Qué situación estás mirando con miedo en lugar de con confianza? Hoy el Espíritu Santo te invita a cambiar tus y si no por un aunque no. Confiaré. Oremos juntos, Señor. Aumenta mi fe. Cuando no vea salida, recuérdame que tú eres el camino. Cuando no sienta fuerzas, recuérdame que tú eres mi fortaleza. Quita de mí la duda, el miedo y la necesidad de controlar. Enséñame a caminar por fe y no por vista. Aunque no vea, creeré. Aunque no entienda, obedeceré en el nombre de Jesús. Amén. La fe no se prueba en la comodidad, sino en la crisis. Pero cada vez que decides creer en medio de la tormenta, una puerta invisible se abre en el cielo. Y cuando cruces por ella, mirarás atrás y dirás, no fue mi fuerza, fue mi fe. A veces la puerta que Dios cierra duele más que la que nunca se abrió. Uno siente que el aire se corta, que el futuro se detiene, que algo se quiebra dentro. Porque, Señor, decimos, sí oré, sí creí, sí esperé, pero la verdad, hermano, hermana, es que el Dios que abre caminos también lo cierra. Y cuando lo hace, no es para castigarte, sino para protegerte
La palabra lo dice con una certeza que no deja dudas. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. En el idioma del cielo, los no de Dios son parte de su amor. El cierre no siempre es rechazo, muchas veces es redirección. ¿Cuántas veces insistimos en relaciones, trabajos, proyectos o sueños que parecían buenos, pero el Señor los cerró y mientras llorábamos lo perdido? Él estaba librándonos de algo que no veíamos. Si hubieras cruzado esa puerta, quizá tu corazón habría terminado más roto, tu fe más débil, tu vida más vacía. Lo que tú llamas fracaso, Dios lo llama protección. Piénsalo, Pablo quería predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. En su momento, debió parecer una gran frustración. Sin embargo, gracias a ese no, el Evangelio llegó a Europa y la historia del cristianismo cambió para siempre. El no de Dios puede ser la semilla de un sí más grande de lo que imaginas. A veces creemos que Dios se olvidó de nosotros porque no cumplió nuestra agenda. Pero el cielo no obedece calendarios humanos. Él ve lo que tú no ves. Escucha conversaciones que tú no oyes. Y conoce peligros que tú no sospechas. Por eso, cuando una puerta se cierra, no corras a derribarla. Corre a preguntarle qué está haciendo detrás de ella. Recuerdo una mujer llamada Teresa. Oró años por casarse con su novio de juventud. Todo parecía perfecto. Un mes antes de la boda, él la dejó por otra persona. Teresa sintió que el mundo se acababa. Pasaron los años y un día supo que aquel hombre había caído en una vida de adicciones. Si Dios me hubiera dado lo que yo pedía, mi vida habría sido un infierno, me dijo entre lágrimas. No lo entendí entonces, pero ahora doy gracias por la puerta cerrada. Así actúa el Padre. Cierra caminos que te llevarían a perderte. A veces te quita lo que amas porque ve que eso estaba ocupando el lugar que solo Él merece. Otras veces permite un fracaso para romper tu orgullo y abrirte a su gracia. Lo que parece un retroceso es, en realidad, una maniobra divina para llevarte al lugar correcto. Cuando Dios cierra una puerta, no intentes forzarla, no manipules, no insistas más allá de la paz. Las puertas forzadas traen desgaste, confusión y heridas innecesarias. Si necesitas empujar demasiado, quizá esa no sea la tuya. Las puertas de Dios se abren con obediencia, no con ansiedad. Hay algo más profundo aún. Los cierres también revelan tus motivos. Cuando una puerta se cierra, el corazón queda al descubierto. ¿Lo buscabas por amor o por conveniencia? ¿Por fe o por control? Los no de Dios purifican nuestras intenciones. Nos obligan a preguntarnos si queríamos su voluntad o simplemente su bendición. Ipsilon, sí, duele. Los cierres legítimos duelen, pero no hay nada más sanador que confiar en que mientras tú lloras un camino que terminó, el Padre ya está preparando otro mejor. Como dice Isaías 5:9, así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. El Señor no cierra por capricho. Cada puerta cerrada tiene un propósito: protegerte, corregirte, dirigirte o fortalecerte. Puede que hoy no veas sentido, pero el tiempo revelará
que esa negación fue un milagro disfrazado. Mira atrás por un momento. ¿Cuántas veces agradeciste después de algo que en su día dolió, esa enfermedad que te hizo valorar la vida, esa pérdida que te enseñó empatía, ese rechazo que te acercó más a Dios? Todo eso eran puertas cerradas que en realidad te estaban moldeando para algo eterno. Oremos juntos. Padre amado, gracias por las puertas que abriste, pero también por las que cerraste. Gracias por los caminos que no entendí, por los sueños que no se cumplieron y por las oportunidades que no llegaron. Hoy elijo confiar en tu sabiduría. Si cierras algo, dame paz para no pelearlo. Si lo mantienes sellado, enséñame a esperar. No quiero forzar lo que no viene de ti, ni aferrarme a lo que ya terminó. Creo que tus no son parte de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Cuando aprendes a agradecer por los cierres, el alma se libera. Ya no miras atrás con amargura, sino con gratitud, porque entiendes que cada puerta que Dios cerró fue un muro que te salvó del precipicio. Y cuando dejes de llorar por lo que se fue, descubrirás que Él ya estaba abriendo silenciosamente una puerta nueva justo detrás de ti. Así que la próxima vez que oigas el golpe seco de una puerta cerrándose, no grites frustrado, escucha con fe, porque puede que ese sonido no sea un final, sino el eco del amor de Dios protegiéndote de algo que todavía no entiendes. A veces no basta con reconocer la puerta de Dios, hay que tener el valor de cruzarla. Y ahí es donde muchos se quedan paralizados, porque cruzar implica dejar atrás lo conocido, soltar el pasado, enfrentar la incertidumbre. No basta con saber que Dios te llama, hay que dar el paso. Josué lo entendió perfectamente. Moisés había muerto. El pueblo estaba desorientado. Y frente a él se alzaba el río Jordán. Imposible de cruzar. Pero Dios le habló con voz firme. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. La orden fue clara, no se trataba de tener todo resuelto, sino de avanzar con fe. El valor espiritual no es ausencia de miedo, sino obediencia a pesar del miedo. Todos tenemos temor a fracasar, a perder, a ser juzgados, a volver a sufrir. Pero Dios no te llama a sentirte valiente, te llama a actuar con valor. Porque la valentía no nace de la emoción, sino de la convicción de que no caminas solo. Quizás tú estás justo en ese punto. Sientes que Dios te está llamando a algo nuevo, perdonar a alguien que te hirió, iniciar un proyecto de fe, dejar una relación tóxica, sanar un área del alma, pero la duda te susurra. Y si sale mal, y si te equivocas, y si pierdes más, y Dios te responde con amor, y si confías en mí y descubres que ese paso abre tu destino. La valentía espiritual no se demuestra con gritos, sino con decisiones silenciosas, con cada sí a Dios, con cada no al miedo. El enemigo intentará mantenerte inmóvil, porque sabe que cuando das ese paso, algo en el cielo se activa. Mientras permaneces en la orilla, todo parece incierto, pero cuando avanzas, el río se abre. Piensa en Pedro, aquel pescador impulsivo. Cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, pidió hacer lo mismo. Jesús no le dio un manual, ni le explicó la física del milagro. Solo dijo, ven,
Pedro dio un paso y caminó sobre lo imposible. Pero cuando quitó los ojos de Cristo y miró el viento, ¿qué nos enseña eso? Que el valor no se mantiene mirando el problema, sino la presencia. Mientras mires a Jesús, caminarás sobre lo que otros temen. Hay personas que oran por un milagro, pero se niegan a moverse. Quieren que el mar se abra sin dar el primer paso. Pero la Escritura muestra que el mar se abrió cuando Moisés extendió su mano. Cuando los sacerdotes tocaron el Jordán, cuando Pedro bajó del barco, la fe que no actúa se marchita. La puerta no se abrirá mientras solo la mires. Se abrirá cuando la toques con obediencia. Déjame contarte algo. Conocí a una mujer llamada Ana. Vivía atrapada en un matrimonio violento durante años. Oraba pidiendo paz, pero el miedo la dominaba. Un día, mientras escuchaba una predicación sobre el valor en Dios, sintió que debía buscar ayuda. Fue difícil, arriesgado, lleno de lágrimas, pero dio el paso. Hoy tiene un ministerio que ayuda a mujeres que sufren lo mismo. Me dijo algo que nunca olvidé. El milagro no ocurrió cuando oré, ocurrió cuando decidí obedecer. La valentía también puede verse en lo cotidiano. A veces el acto más heroico no es enfrentar gigantes, sino perseverar en la fe un día más. Levantarte cuando nadie te aplaude, orar cuando nadie escucha, sonreír cuando el alma duele. Cada gesto de fidelidad es una declaración contra el miedo. Pero cuidado, el enemigo sabe disfrazar el miedo de prudencia. Te dice, no te apures. Espera más señales. No tomes riesgos. Y tú piensas que estás siendo sabio, cuando en realidad estás estancado. No confundas cautela con cobardía. Cuando Dios te da luz verde, quedarse quieto es desobediencia. ¿Y qué pasa si fallas? Si das el paso y no sale como esperabas. No lo llames fracaso, llámalo aprendizaje. Dios no te pedirá cuentas por los errores cometidos con fe, sino por las oportunidades que no tomaste por miedo. Él puede enderezar tus caminos torcidos, pero no puede mover tus pies si decides quedarte inmóvil. Recuerda, los valientes en la Biblia no eran perfectos. Josué dudaba, Gedeón pidió señales, Esther tembló ante el rey, pero todos obedecieron. Todos cruzaron su puerta. La diferencia entre los que ven milagros y los que no es que tengan más fe, sino que actúan con la fe que tienen. Hoy quiero preguntarte, ¿qué puerta estás mirando desde hace tiempo sin atreverte a cruzar? Tal vez es reconciliarte con alguien, volver a servir en tu iglesia, dejar un pecado oculto, iniciar algo nuevo. Dios no te está diciendo, piénsalo más. Te está diciendo, crúzala ya. Oremos juntos, Señor. Dame el valor para cruzar la puerta que tú has puesto delante de mí. No quiero vivir paralizado por el miedo. Si tú vas conmigo, no necesito entenderlo todo. Rompe mis cadenas de inseguridad. Quita mis excusas y dame la fe de Pedro para caminar sobre lo imposible. Enséñame a confiar más en tu voz que en mis temores. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, cuando das ese paso, el cielo se mueve. No esperes sentirte listo. Obedece y verás cómo Dios confirma cada paso. Porque al otro lado de la puerta no solo hay un nuevo comienzo, hay un tú más fuerte, más libre, más lleno de propósito. Y recuerda esto, el coraje no consiste en no tener miedo,
sino en creer que el Dios que te llama es más grande que todo lo que temes. Hay cargas que el alma lleva tan silenciosamente que ni siquiera los más cercanos pueden verlas. Son pesos invisibles, culpas, preocupaciones, heridas viejas, palabras que nunca dijimos. Todos cargamos algo, pero no todas las personas están llamadas a sostener nuestras cargas. Por eso la Biblia enseña con sabiduría: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. No dice todas, sino las unos de los otros. Es decir, hay cargas que puedes compartir y otras que solo el Espíritu puede levantar. Vivimos en un tiempo donde muchos confunden desahogarse con sanar. Lo contamos todo en redes, lo compartimos con cualquiera, pero seguimos vacíos. No toda persona que te escucha está ungida para ayudarte. Hay palabras que, si las compartes con quien no tiene madurez espiritual, se convierten en juicio, crítica o chisme. Job lo aprendió a la fuerza cuando perdió todo. Sus amigos llegaron con consejos envenenados en vez de consolarlo. Lo culparon, le dijeron que su dolor era culpa de su pecado. Ellos no estaban capacitados para cargar su dolor. Hay heridas que deben descansar primero en el altar antes de contarse a los hombres. No porque sea pecado hablar, sino porque no todos saben cuidar lo sagrado. Hay dolores que son entre tú y Dios. El alma se enferma cuando intenta depositar su carga en hombros que no fueron diseñados para sostenerla. Imagina que llevas una maleta pesada, llena de piedras. La entregas a alguien flaco y cansado y el peso termina cayendo al suelo, rompiendo ambos. Pero cuando se le entregas a un cargador fuerte, el peso se vuelve ligero. Así pasa con Dios. Cuando le entregas tus cargas a Él, no se quiebran las espaldas, se sanan los corazones. Jesús lo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 1:8. Algunas personas en tu vida fueron puestas por Dios para ayudarte a llevar parte del camino, pero no todo el camino. Hay temporadas donde Dios retira apoyos humanos para enseñarte a depender solo de Él. No es castigo, es madurez. Si todos te sostuvieran siempre, nunca aprenderías a apoyarte completamente en su presencia. Y también hay otro extremo: los que siempre cargan a otros, pero nunca descansan en Dios. Corren de un problema a otro. Escuchan, aconsejan, ayudan, pero dentro están agotados. Si eres uno de ellos, escúchame con amor. No eres el salvador de nadie. Solo Cristo puede cargar el peso del mundo. Si intentas hacerlo tú, terminarás quebrado. Aprende a soltar, no por egoísmo, sino por obediencia. Un pastor anciano me dijo una vez: no cargues más de lo que el amor puede sostener. Esa frase me marcó porque no toda carga viene del amor. Muchas vienen del miedo o del orgullo. A veces ayudas por temor a quedar mal o por necesidad de sentirte útil, pero el amor verdadero no carga por ansiedad. Carga por compasión guiada por Dios. Te pregunto, ¿qué cargas estás llevando hoy que no te corresponden? Tal vez la culpa del pasado, la ansiedad por tus hijos adultos, la necesidad de controlar lo que no puedes. Hay cosas que ya entregaste a Dios, pero sigue revisando el altar para ver si Él ya las resolvió. Suelta. Él sabe lo que hace. Y al mismo tiempo, examina
con quien compartes tu alma. No entregues tus secretos a cualquiera que te sonría. La Biblia dice que hay amigos más unidos que un hermano. Proverbios 1:8, 2:4. Pero también hay compañeros de destrucción. Pide discernimiento para saber quién fue enviado por Dios y quién solo está de paso. Déjame contarte un ejemplo moderno. Una mujer llamada Carmen perdió a su hijo en un accidente. En su dolor, empezó a hablar con todos sobre su tragedia. Algunos la escuchaban con cariño, otros solo por curiosidad. Hasta que un día una vecina creyente le dijo: Carmen, deja de contar tu dolor. Empieza a orar tu dolor. Esa frase cambió todo. Carmen comenzó a escribir oraciones en un cuaderno. Cada lágrima se volvió una palabra. Con el tiempo de esas oraciones nació un grupo de apoyo para madres que habían perdido hijos. Lo que era una carga se transformó en un ministerio. Así obra Dios, no te quita el peso, te enseña a convertirlo en propósito. Pero el primer paso es reconocer que no todos pueden cargar contigo. Algunos solo fueron llamados a verte caminar, ¿no? A sostenerte. Oremos juntos. Padre Celestial, hoy pongo mis cargas en tus manos. He tratado de resolver con mi fuerza lo que solo tú puedes sanar. Perdóname por compartir mis dolores en lugares equivocados. Enséñame a guardar silencio cuando sea necesario y a hablar solo con quienes tú me indiques. Líbrame de la necesidad de agradar y dame sabiduría para soltar lo que no puedo cambiar. Descanso en ti. Jesús, tú eres mi reposo, mi fortaleza y mi paz. Amén. Cuando aprendes a entregar tus cargas, algo sobrenatural sucede. El alma respira. Ya no caminas arrastrando el pasado, sino sostenido por la gracia. Porque el que lleva tus cargas no se cansa, no falla, no se aleja. Él es fiel. Y recuerda esto, no todas las personas pueden sostener lo que pesa en tu alma. Pero hay uno que nunca se cansa de escucharte. Ese es Cristo, el amigo fiel, el cargador perfecto. Entrégale el peso y camina libre. Las palabras tienen poder, pueden levantar o destruir, sanar o herir, acercarte a Dios o alejarte de Él. La Biblia lo dice sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 1:8, 2:1. Y sin embargo, qué fácil olvidamos esa verdad en medio del dolor, del enojo o la frustración. Decimos cosas que después quisiéramos borrar. Pero una palabra, una vez pronunciada, ya no puede regresar. Cuando estás herido, tu alma se vuelve frágil y lo que sale de tu boca muchas veces refleja esa herida. Por eso el enemigo busca que hables sin pensar, que reacciones sin orar, porque sabe que una palabra dicha fuera de tiempo puede destruir lo que Dios estaba construyendo. La lengua, dice Santiago 3:6, es un fuego, un mundo de maldad, y un fuego mal controlado puede arrasar con todo lo que toca. Pero el silencio, cuando es guiado por Dios, no es debilidad, es sabiduría. En un mundo donde todos hablan, donde todos opinan, el silencio del justo tiene más poder que 1000 discursos. Jesús, frente a Pilato, no respondió a las acusaciones, guardó silencio, no por miedo, sino porque su propósito no dependía de defenderse, sino de cumplir la voluntad del Padre.
Tal vez tú estás en una situación donde sientes la necesidad de explicarte, de justificarte, de responder a los que te malinterpretan. Pero el Espíritu Santo te dice, hoy no todo debe ser dicho. No, toda batalla se pelea con palabras. Algunas victorias se ganan en el secreto, en oración, no en discusión. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has hablado en un momento de enojo y luego has sentido el peso del arrepentimiento? ¿Cuántas relaciones se han roto por una palabra mal dicha? ¿Cuántas oportunidades se han perdido por no saber callar? A veces creemos que desahogarnos es sanarnos, pero lo que hacemos es entregar al enemigo material para herirnos después. El silencio guiado por Dios es como una muralla que protege el corazón. No se trata de reprimirte, sino de discernir cuándo hablar y cuándo esperar. Eclesiastés 3:7 dice, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Pero el problema es que queremos hablar en todos los tiempos, especialmente cuando el alma duele. Recuerdo el testimonio de un hombre llamado Luis. Su esposa lo había dejado por otro. En su rabia, quiso escribirle una carta llena de acusaciones. Se sentó a hacerlo, pero antes de enviarla, decidió orar mientras oraba. Sintió que Dios le decía, si hablas ahora, hablarás desde tu herida, no desde mi paz. Guardó la carta, no la envió. Pasaron meses. Un día, su ex esposa lo llamó llorando, pidiéndole perdón. Luis entendió entonces que su silencio no fue cobardía, fue obediencia. El silencio no siempre será comprendido. Habrá quienes digan que eres débil, que no te defiendes, que te dejas pisar, pero lo que no entienden es que quien confía en Dios no necesita pelear todas las batallas. El Señor dice en Éxodo 1:4, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Guarda tu palabra cuando tu corazón esté herido, porque lo que digas desde el dolor puede volverse una semilla de amargura. Habla cuando la paz regrese, cuando tu voz esté alineada con el amor y no con la ira. Y si no sabe qué decir, no digas nada. Ora, llora delante de Dios. Deja que Él escuche lo que las palabras no alcanzan a expresar. Hay momentos en que el Espíritu te susurra, guarda silencio, que yo hablaré por ti. Y cuando Él lo hace mejor. El mismo Dios que cerró la boca de los leones en el foso de Daniel puede cerrar la boca de tus acusadores. No necesitas gritar tu inocencia, el tiempo revelará la verdad. Por otro lado, también debemos cuidar lo que hablamos de otros. Las palabras pueden convertirse en cuchillos disfrazados de preocupación. Decimos, oremos por fulano. ¿Está mal? Pero en realidad estamos divulgando su caída. El chisme religioso sigue siendo pecado, aunque lo adornemos con espiritualidad. Si no vas a hablar para edificar, guarda silencio, porque tus palabras crean atmósferas, o traen paz, o traen confusión. Y hay algo más profundo aún lo que hablas de ti mismo. Muchos hijos de Dios viven derrotados no por las mentiras del diablo, sino por las que ellos mismos repiten. No puedo. Soy un fracaso. Nadie me ama, nunca cambiaré. Pero el Espíritu de Dios te dice hoy, no llames imposible lo que yo puedo transformar. Empieza a declarar lo que Dios dice de ti, no lo que el miedo te susurra. Tus palabras deben alinearse con la fe.
no con la frustración. Cuando digas, no veo salida, añade, pero sé que Dios la abrirá. Cuando digas, estoy cansado, añade, pero su fuerza se perfecciona en mi debilidad. Hablar fe no es negar la realidad, es recordar que hay una realidad superior, la del poder de Dios. Oremos juntos, Señor. Pon guarda en mi boca. Enséñame a hablar con sabiduría y a callar con propósito. No permitas que mis palabras sean armas de destrucción, sino canales de bendición. Sana mi corazón para que mi boca solo exprese lo que viene de ti. Y cuando deba guardar silencio, recuérdame que el silencio también puede ser una oración en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, tus palabras construyen el futuro. Sé cuidadoso con lo que siembras, porque lo que sale de tu boca puede determinar el ambiente de tu casa, tu matrimonio y tu fe. Habla vida, habla esperanza, habla promesas. Y cuando no tengas qué decir, guarda silencio y deja que el cielo hable por ti, porque el que calla por obediencia no pierde la voz. Gana autoridad. Hay un lugar que pocos buscan, pero donde ocurren los mayores milagros, el secreto, el silencio, la habitación cerrada donde solo estás tú y Dios. Jesús mismo lo enseñó. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. En ese lugar el alma se desnuda, no hay máscaras, no hay espectadores, no hay palabras ensayadas. Es donde dejas caer la armadura del día y le hablas al Creador como un hijo habla a su padre. Allí no necesitas títulos ni frases perfectas, solo sinceridad. Vivimos en una generación que expone todo emociones, problemas, dolores, pero el corazón del creyente maduro aprende a correr primero hacia Dios antes que hacia los hombres. Es bueno tener amigos de fe, consejeros, hermanos que oren contigo, pero hay batallas que son tuyas y del Señor. Nadie más puede librarlas. Cuando todo se derrumba, cuando los mensajes no traen consuelo, cuando ni las lágrimas salen, Él sigue allí, esperándote en el secreto, en ese silencio santo. El Espíritu traduce tus gemidos en oraciones. Romanos 8:2-6. Cuando tú no sabes qué decir, Él sí sabe cómo hablar por ti. A veces el enemigo susurra, ¿para qué orar? Nadie te escucha. Pero lo que no sabe es que el cielo se mueve con tus palabras, incluso con tus suspiros. Dios no mide la oración por su volumen, sino por su verdad. Una frase sencilla, Señor, ayúdame, puede romper más cadenas que 1000 discursos. Recuerdo a un hombre llamado Andrés, perdió su empleo, su casa y casi su matrimonio. Intentó buscar soluciones, hablar con medio mundo, pero nada funcionaba. Una noche, sin fuerzas, se encerró en el baño de su pequeño departamento, se arrodilló y lloró. No dije mucho, me contó después, solo repetía, no puedo más. En ese momento sintió una paz inexplicable, como si una mano invisible lo cubriera. Días después, una oportunidad inesperada tocó a su puerta, pero lo más grande no fue el empleo,
fue el encuentro. Andrés dijo, por primera vez no busqué ayuda afuera, sino adentro, en mi aposento, y Dios me encontró. La oración en lo secreto no siempre cambia tus circunstancias de inmediato, pero siempre cambia tu corazón. A veces Dios no apaga la tormenta, te enseña a dormir en ella, te transforma desde adentro. Lo que antes te asustaba, ahora ya no te domina, porque entiendes que el que está contigo es más grande que todo lo que está contra ti. Y no solo se trata de orar en momentos de crisis, el secreto también es el lugar de la intimidad, de la comunión diaria. Es ahí donde se cultiva una relación viva, no una religión, donde aprendes a reconocer su voz, esa voz suave que te guía cuando todos los demás ruidos quieren distraerte. ¿Cuánto necesitamos regresar al secreto? ¿Hemos llenado nuestras agendas de actividades, ministerios, servicios, pero descuidamos el altar personal? Sin altar no hay fuego. Muchos quieren poder sin oración, revelación sin intimidad, bendición sin presencia. Pero el poder espiritual no se consigue en multitudes, sino en rodillas dobladas. Cuando cierras la puerta, no solo te apartas del mundo, también cierras la entrada al ruido del miedo, la ansiedad y la opinión de los demás. En ese silencio, la fe se fortalece. Tu espíritu escucha lo que el ruido no deja oír. Allí Dios te habla con frases simples pero eternas. Te amo, no te he olvidado. Sigue adelante. ¿Y sabes qué ocurre después? Lo que Dios construye contigo en privado, lo muestra en público. No necesitas gritar tu fe, Él se encargará de manifestarla. La recompensa de la oración no siempre es material, a veces es la paz en medio del caos, la fuerza cuando todos se rinden, la claridad en medio de la confusión, cuando te acostumbras a buscar a Dios en secreto. Su presencia se vuelve tu refugio constante. Ya no dependes de los aplausos ni del reconocimiento. Tu alma se vuelve estable, porque tu raíz está escondida en el lugar correcto. Como dice el Salmo 9:1:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oremos juntos, Señor. Enséñame a amarte en secreto, a buscarte cuando nadie me ve, a cerrar la puerta al ruido del mundo y abrir mi corazón a tu voz. No quiero una fe superficial, quiero intimidad contigo. Haz de mi habitación un altar, de mis lágrimas una ofrenda y de mi silencio una canción para ti. Habla, Padre, que tu Hijo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, si has sentido que tus oraciones no llegan, recuerda, el cielo nunca está en silencio. Solo espera que entres a su presencia. No necesitas que el mundo te entienda. Solo necesitas que Dios te escuche. Y Él ya lo hace. Cierra la puerta. Dobla las rodillas y habla con tu Padre. En ese espacio entre tus lágrimas y su amor, encontrarás lo que tanto has estado buscando: descanso, propósito y paz. Porque lo que haces en secreto con Dios, el mundo lo verá en forma de milagro. La vulnerabilidad, esa palabra que muchos temen, pero que es esencial para la verdadera sanidad del alma. Ser vulnerable no significa ser débil, significa ser auténtico. Es atreverte a mostrar tu corazón sin máscaras.
sabiendo que solo en la transparencia Dios puede obrar, pero también es tener la sabiduría de saber ante quién abrirte, porque no todo el que te escucha tiene manos limpias ni corazón puro. El mundo moderno te dice, exprésate, cuéntalo todo, no te guardes nada, pero el reino de Dios enseña otra cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 2, 3. No es represión, es discernimiento, es proteger lo sagrado. A lo largo de la Biblia, vemos que incluso Jesús fue selectivo con su vulnerabilidad. Amaba a multitudes, pero solo se abrió verdaderamente con unos pocos. En Getsemaní, cuando su alma estaba triste hasta la muerte, llevó a Pedro, Santiago y Juan, Mateo 2:6, 3:8, no llevó a todos los discípulos, ni mucho menos a las multitudes, y aún así, en el momento más difícil, se postró solo ante el Padre. Esa es la perfecta medida del corazón sabio, compartir con algunos, pero rendirse solo ante Dios. ¿Cuántas veces nos hemos herido por confiar en quien no debíamos? Personas que parecían cercanas, pero cuando les confiamos nuestras luchas, usaron nuestras palabras como armas o las contaron a otros, disfrazadas de preocupación. Si te ha pasado eso, quiero decirte, no fuiste tonto, fuiste humano, pero ahora Dios quiere enseñarte algo mayor, la diferencia entre abrirte para sanar y exponerte para sufrir. La vulnerabilidad sin dirección se convierte en exposición, y la exposición sin discernimiento trae heridas innecesarias. Hay un tiempo para hablar, pero también un tiempo para guardar silencio. Hay oídos que fueron puestos por Dios para escucharte y otros que fueron puestos por el enemigo para confundirte. Por eso, antes de hablar, ora, pídele al Espíritu Santo con quién puedo compartir esto. Si Él no te da paz, guarda el tema entre tú y Él. También hay quienes ya no quieren abrir su corazón por miedo a ser lastimados otra vez. Viven detrás de muros. No confío en nadie. Y dicen, pero esos muros que te protegen también te aíslan. Dios no quiere que vivas cerrado, quiere que aprendas a abrirte correctamente. Porque la sanidad no ocurre en la soledad absoluta, sino en la comunión dirigida por el Espíritu. El enemigo quiere que tu dolor se vuelva aislamiento, pero Dios quiere que tu vulnerabilidad se vuelva restauración. A veces el paso más valiente no es hablar en público, sino permitirte llorar en la presencia del Padre. Ahí no hay juicio, solo amor. No hay traición, solo aceptación. Él nunca te usará, nunca te expondrá, nunca te avergonzará. Recuerdo el testimonio de una mujer llamada Julia. Fue traicionada por su mejor amiga, a quien le había contado todo. El dolor la hizo desconfiar de todos, incluso de su iglesia. Pasaron meses sin que hablara con nadie. Hasta que una noche, mientras oraba, sintió que Dios le decía, no cierres tu corazón por culpa de los que no supieron valorarlo. Yo sigo aquí. Julia comenzó a abrirse de nuevo, pero esta vez con discernimiento, y lo que parecía una herida que nunca sanaría, se transformó en una nueva capacidad para aconsejar a otras mujeres heridas. Dios no solo restauró su confianza, sino que la usó como canal de sanidad.
Esa es la belleza del reino, lo que el enemigo usa para romperte. Dios lo usa para bendecir a otros. Pero eso solo ocurre cuando permites que tu vulnerabilidad pase por sus manos primero. Y hay otro tipo de vulnerabilidad aún más poderosa, la que muestras ante Dios mismo. Cuando dejas de orar frases ensayadas y comienzas a hablar con sinceridad, cuando dices, Señor, estoy cansado, no entiendo, me duele, tengo miedo, Él no se escandaliza con tu verdad. Al contrario, la honra, porque solo puede sanar lo que le entregas sin filtro. David fue un ejemplo de eso. En los Salmos, no disimulaba su dolor. Decía cosas como, ¿hasta cuándo? Señor, olvidarás de mí para siempre. Salmo 1, 3:1. Pero terminaba con fe. Mas yo en tu misericordia he confiado. Su vulnerabilidad lo conectó con la fuerza divina. La transparencia delante de Dios no te debilita, te libera. Él ya sabe lo que guardas, pero espera que lo digas, porque la confesión abre la puerta de la restauración. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. 1 Juan 1:9. La vergüenza se disuelve cuando hablas desde la verdad. Hermano, hermana, si te han herido por confiar, no permitas que eso endurezca tu espíritu. Aprende. Pero no te cierres. Pide discernimiento, pero no desconfianza. Hay personas enviadas por Dios que serán bálsamo para tu alma. Y hay conversaciones que serán herramientas de sanidad, pero primero, habla con el Padre, que tus palabras pasen por el altar antes de salir de tus labios. Oremos juntos. Señor, sana mis heridas de confianza. Enséñame a abrirme con sabiduría, no con miedo. Que mi vulnerabilidad sea una puerta para tu sanidad, no para el dolor. Líbrame de la necesidad de aparentar fortaleza y enséñame que en mi debilidad tú te haces fuerte. Pon en mi camino personas seguras, guiadas por tu Espíritu, y enséñame a guardar mi corazón en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda, la vulnerabilidad no te hace débil, te hace real, y Dios no bendice lo que finges, bendice lo que entregas. Sé sabio, pero no cerrado. Sé auténtico, pero guiado. Porque cuando te atreves a ser honesto con Dios, Él te cubre con su gracia. Y cuando te cubre con su gracia, nada ni nadie podrá usar tu historia en tu contra. Hay una fortaleza que no hace ruido, una fuerza que no se mide en músculos ni en aplausos, sino en perseverancia silenciosa. Es la fuerza que Dios forma en ti cuando eliges confiar aunque no veas, adorar aunque duela, esperar aunque todo parezca perdido. Esa fuerza no nace en la comodidad, sino en la soledad. No se forja en los escenarios, sino en los desiertos. El mundo aplaude la fuerza visible, la del éxito, el poder, la autosuficiencia. Pero el cielo honra otra clase de fuerza, la de aquel que permanece firme cuando todo se derrumba, la de quien decide no rendirse cuando nadie lo ve. Isaías 3:0-1-5 dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¡Qué declaración tan contracultural! El mundo dice: haz más, corre más, pelea más. Dios dice: quédate quieto y confía. Quizás te has sentido solo, invisible, como si tus esfuerzos no importaran. Pero quiero decirte algo en los silencios de tu vida. Dios está construyendo algo eterno. Cada lágrima que nadie ve, cada oración que haces,
sin que nadie la oiga? Cada acto de fidelidad que parece pasar desapercibido, todo eso está escribiendo una historia que el cielo celebra. Piénsalo, José, antes de ser gobernador, fue traicionado, vendido, encarcelado y olvidado. Durante años nadie lo aplaudía, pero en esa oscuridad Dios estaba formando el carácter que necesitaría para sostener el poder sin corromperse. Si José no hubiera pasado por el pozo y la prisión, no habría soportado el palacio. Tal vez hoy estás en tu pozo, te sientes olvidado, incomprendido, pero no confundas el silencio de Dios con su ausencia. Cuando Dios guarda silencio, está trabajando. Cuando parece que nada sucede, Él está moviendo piezas invisibles. El horno no destruye al oro, lo purifica. Y el proceso que estás viviendo no es un castigo, es una preparación. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de oír su llamado. David fue pastor mucho antes de ser rey. Jesús pasó 30 años en anonimato, antes de 3 de ministerio. El patrón es el mismo, el silencio precede al poder. La soledad precede a la gloria. La prueba precede a la promesa. ¿Sabes por qué? Porque el éxito sin carácter destruye, pero el carácter forjado en la espera edifica. Dios no tiene prisa. Él no quiere solo bendecirte, quiere formarte. Quiere que cuando llegues a la puerta que Él preparó, tengas la madurez para sostenerla. Quizás digas, estoy cansado, ya no puedo más. Y Él te responde, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 1, 2, 9. Lo que tú llamas debilidad, Él lo llama oportunidad. Lo que tú ves como ruina, Él lo ve como cimiento. Una mujer llamada Rosa me contó su historia. Fue abandonada por su esposo con 3 hijos pequeños. No tenía dinero, ni familia cerca. Pasó noches llorando, pidiendo fuerzas. Trabajaba limpiando casas. Y cada mañana repetía, Señor, dame el pan de hoy. Años después, sus hijos crecieron, todos fieles a Dios. Cuando le pregunté cómo sobrevivió, me respondió, no lo sé. Solo sé que mientras yo lloraba, Él me sostenía. Eso es fortaleza. No la que presume, sino la que resiste. A veces Dios no te libra de la tormenta porque quiere mostrarte que puede darte paz dentro de ella. El milagro no siempre es que el mar se calme. A veces es que aprendas a dormir en medio de las olas. Jesús no evitó el Gólgota. Lo atravesó y en esa cruz, aparentemente derrota, conquistó la victoria eterna. Tú también estás aprendiendo a vencer en silencio. El enemigo teme a los que no se rinden, a los que siguen adorando mientras sangran, a los que confían cuando todo grita no hay esperanza. Porque esa fe callada tiene un poder que sacude el infierno. Hermano, hermana, no subestimes tu resistencia. Cada vez que eliges no rendirte, estás venciendo. Cada vez que oras una vez más, que perdonas una vez más, que sonríes una vez más, estás demostrando que la gracia de Dios en ti es más fuerte que cualquier ataque. Oremos juntos, Señor. Gracias por la fortaleza que das en medio del silencio. Aunque no entiendo todo, confío en que estás obrando. Hazme fuerte en la fe, firme en la esperanza,
constante en la oración. Cuando quiera correr, enséñame a estar quieto. Cuando quiera rendirme, recuérdame tu fidelidad, que mi debilidad sea lienzo donde se vea tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Não te desesperes sinari fe tu proceso. Los cimientos nunca se ven, pero sostienen todo el edificio. Así también, tu fe oculta sostiene lo que Dios está construyendo en ti. Y cuando llegue el momento, cuando Dios diga, ahora, todo lo que esperaste en lágrimas florecerá sin esfuerzo. Porque la fortaleza del justo no está en lo que logra, sino en aquel que lo sostiene. Así que no midas tu valor por lo que has alcanzado, sino por lo que aún crees, incluso en la oscuridad, porque esa fe silenciosa es la que hace temblar los cielos.